Muy buenos días, yo soy Cecilia Gijena y les voy a estar explicando un ejercicio de parcial sobre cinemática con un poquito de dinámica. Y dice así: ¿qué movimiento podría representar el siguiente gráfico de velocidad en función del tiempo? Y da varias opciones. Tengo acá copiadas todas las opciones. La primera opción dice un cuerpo que se deja caer, rebota en el suelo y vuelve hasta la misma altura. Cada una de las opciones ustedes la podrían pensar como dos sistemas de referencia. Le va a dar un poquito diferente el gráfico una opción que la otra. Voy a empezar analizando positivo hacia abajo. Entonces, si lo dejo caer, quiere decir que lo suelto con una velocidad inicial de 0. Tengo que marcar este punto. Acá vemos que coincide, parte de una velocidad inicial de 0. A medida que va cayendo, ¿qué tenemos? Una caída libre. En las caídas libres, el objeto se acelera a medida que baja y llega a un máximo cuando está a punto de tocar el suelo. Entonces yo tendría que representar que la velocidad es cada vez más grande. Como estos movimientos tienen aceleración constante, esto se dibuja como una recta. Después, cuando rebota, depende del tipo de choque, puede pasar que se conserve o no la energía mecánica. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema energía. Voy a suponer que la energía mecánica se conserva. En ese caso, la velocidad que tenía acá tiene que tener el mismo módulo que la que tiene después de rebotar. O sea, cae con esta velocidad, la misma que tenía justo antes de chocar, es el mismo módulo de la que tiene después, pero cambia de dirección, o sea, ahora va a subir. Una velocidad en igual módulo, pero con sentido contrario, lo que hace es cambiar de signo. Entonces, este valor numérico es igual a este, pero esta era positiva y ahora es negativa. Por eso vemos este salto en el gráfico. Y después, a medida que va subiendo, se va frenando, va disminuyendo en módulo. Tengan en cuenta que hay una particularidad con los módulos en los números negativos. Según los matemáticos, el orden en que se leen los números negativos es menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Entonces yo nombré primero menos 6 antes que menos 4, porque consideramos que menos 6 es menor que menos 4. Sin embargo, el módulo de menos 6 es 6, el módulo de menos 4 es 4. O sea que menos 6 tiene más módulo que menos 4. Eso significa que cuando la velocidad es menos 6, tiene más rapidez que cuando la velocidad es menos 4, a pesar de que es menor. Así que este gráfico me indicaría que acá es una menor velocidad, pero una mayor rapidez que acá. Va disminuyendo la rapidez a pesar de que va aumentando la velocidad. Entonces, que esto sea creciente por el hecho de que sea negativo, me implica que se está frenando. Así que es perfectamente compatible con la idea de un objeto que va subiendo como tiro vertical y se va frenando por acción de la gravedad a medida que sube. Hasta que en algún momento se frena del todo y ahí su velocidad es 0 y llega a su altura máxima. Recuerden que en los gráficos de velocidad en función del tiempo, estamos hablando de las aceleraciones. La aceleración es la aceleración gravitatoria para todos los movimientos libres verticales. O sea, la caída libre y el tiro vertical. ¿Qué determina eso? La pendiente, la inclinación que tienen estas rectas. ¿Y cómo puedo saber cuánto se desplazó? O sea, algo que tenga que ver con la distancia recorrida desde un punto en el que estaba en un momento y otro punto en el que está después. Eso está vinculado con el área. Entonces, ¿cuánto recorre en la bajada
O sea, desde que empieza el movimiento hasta que choca contra el piso, sería el área de este triángulo. Acá le puedo pedir a GeoGebra que me diga cuánto vale ese área. Y cuánto vale lo que recorre desde que choca hasta que llega a su altura máxima del segundo tramo. Esa sería esta otra área. Pero esa segunda área la voy a llamar negativa porque está por debajo del eje X. Estas dos áreas tienen igual módulo. Ese módulo depende de desde qué altura lo dejo caer. Entonces, acá es más grande que acá. Ahí lo que estoy cambiando es la altura de lo que dejo caer. Y eso me hace una mayor variación de velocidad o una menor variación de velocidad. Pero en cualquier caso coinciden las dos pendientes y coinciden las dos áreas. Entonces el hecho de que parta de una velocidad inicial de 0 está vinculado con el hecho de que vuelva hasta la misma altura. Porque un gráfico con estas características necesariamente va a mostrar dos áreas iguales. Una de ellas positiva, la otra negativa. Esta sería la que es negativa. Cuando sumo las dos, el total me da 0. Ahora voy a mostrar cómo quedaría con el otro sistema de referencia que por ahí a ustedes les suena más familiar. Muchos alumnos están acostumbrados a llamar negativo a todo lo que va para abajo y positivo a todo lo que va para arriba. Está bien eso, pero no tiene por qué ser así. Es una de las opciones. Tienen que aprender las dos opciones. Entonces, si ustedes lo grafican así, tiene que ser negativo cuando baja, mientras es negativo va aumentando en módulo, entonces va disminuyendo en valor relativo y llegamos acá a un mínimo justo antes de rebotar. Después de rebotar cambia de dirección, entonces abruptamente se vuelve positivo con este valor de mismo módulo que este, y entonces mientras va subiendo se va frenando, ahí sí este tramo es un poco más intuitivo, y va disminuyendo hasta llegar a 0. Que 0 es en la altura máxima. Entonces, la confusión de muchos alumnos es que les cuesta analizar la parte que es negativa. Se confunden con los números negativos. Entonces, que sea creciente o decreciente no está vinculado con que esté acelerando o frenando. Que acelere o frene tiene que ver con el módulo, no con el valor relativo, a ver, mayor o menor que antes. Entonces, voy a volver a comparar con el enunciado. Esta opción no es igual a esta, pero esta sí. Acá sí coincide. Si yo tomo positivo hacia abajo, coincide. Pasa que por ahí a algunos no se les ocurrió tomar positivo hacia abajo. Se ve que acá tomaron positivo hacia abajo para hacer este gráfico. Y cualitativamente coincide todo. Cuantitativamente no sabemos porque acá no me ponen números. Yo no sé este qué tiempo es, este qué tiempo es, esta qué velocidad es. No me lo aclara el enunciado. Si tomaron distinta escala, el gráfico va a dar un poquito distinto. Va a dar como más estirado, así, o más achatado, así. O lo puedo amasar también verticalmente. Me queda un poco distinto según qué escala tome para Y, qué escala tomo para X, pero lo importante, lo que se tienen que fijar es, ¿quién vale 0? Esto vale 0, esto vale 0. Acá tenemos positivo creciente con forma de recta, acá pego un salto, acá tenemos negativo creciente con forma de recta. Eso es un análisis cualitativo, no necesitan números para sacar esa conclusión. Entonces ese análisis coincide. Como no tengo nada para contradecir a esta afirmación en relación con este gráfico, entonces voy a poner a esta como verdadera. Entonces todas las demás me deberían dar falsas. Voy a analizar una por una para probar por qué son falsas. Siguiente opción. Un cuerpo que se arroja hacia abajo desde cierta altura, rebota en el suelo y llega a mayor altura que la que tenía inicialmente. El hecho de que lo arroje hacia abajo implica que no lo dejo caer con velocidad 0, lo impulso para abajo.
Entonces parte con una velocidad inicial distinta de cero. Esa es la primera contradicción que tenemos con este gráfico. Este punto vale cero. Y acá, con este enunciado, no va a valer cero. Tiene que valer algo. No me dicen cuánto, pero no importa. Sabemos que no es cero. Según el sistema de referencia que use, este valor inicial de velocidad puede ser positivo o negativo. Entonces puedo empezarlo graficando desde acá o desde acá. No sé en qué valor, pero alguno de los dos. Si gráfico positivo hacia abajo, mientras va cayendo, va subiendo este gráfico. Cada vez más velocidad. Porque la velocidad aumenta en módulo a medida que se acelera y los objetos se aceleran cuando bajan. Después acá en el choque tenemos el cambio de dirección. Como les decía, si el choque es ideal, este módulo tiene que ser igual a este. Y después disminuye el módulo a medida que sube. Cuando los números negativos disminuyen el módulo, es una recta creciente. Después me dice que llega a mayor altura de la que tenía inicialmente. Como les dije antes, los desplazamientos, en este caso variación de altura, están vinculados con las áreas. Miren lo que pasa con estas áreas. Tenemos en principio un trapecio. El área de este trapecio es menor que el área de este triángulo. Si yo lo hago a partir de una mayor velocidad inicial, quedaría este punto más arriba. Si lo hago caer de mayor altura, esto quedaría más a la derecha. Y no me sale correrlo. Quiero mover este punto B más para la derecha. Ahí me salió. Entonces, con esos cambios me sigue dando que esta área es mayor a esta área. Entonces, no depende de esos factores, el hecho de que sea mayor el área después del rebote, cuando está yendo de abajo para arriba, en comparación con el área antes del rebote, cuando está yendo de arriba para abajo. Lo que determina que esta área sea mayor es el hecho de que lo lanzo con una velocidad inicial. Eso es lo que hace que esta área sea un trapecio y no un triángulo. Tiene como achurada la primera parte. Ese cachito que le falta para hacer triángulo es lo que hace que sea menor esta área que esta. Que llegue a mayor altura que la que tenía inicialmente es una consecuencia de que lo lancé con una velocidad inicial. Entonces, para perder toda esta velocidad que tiene acá y llegar a una velocidad que valga cero, tiene que llegar a mayor altura. Requiere más altura para frenarse en esa subida. Entonces ahí tenemos una segunda diferencia, que esto es un triángulo y yo acá dibujé un trapecio. Si yo lo pongo con el otro sistema de referencia, también es este trapecio, porque parte de esta velocidad inicial negativa, y después este triángulo, porque parte de esta velocidad inicial positiva. Queda el trapecio abajo, es un área negativa, y el triángulo arriba es un área positiva. Entonces con eso concluyo que esta opción es falsa. Vamos con esta. Un cuerpo que desciende por un plano inclinado sin fricción, sometido solo a la acción de su peso y la fuerza del plano, que después sube por otro plano inclinado igual al anterior. Entonces sería un movimiento que baja por este plano, tiene una velocidad que va siguiendo el plano, tiene esta dirección, se acelera mientras baja, después sube por el otro, se frena mientras sube, hasta que en algún momento se frenó del todo. Y en ese segundo tramo la velocidad tiene esta inclinación. Me habla algo de las fuerzas que actúan serían el peso y la fuerza del plano, que es lo que conocemos como normal. Eso es lo que tienen representado acá, la fuerza peso apunta para abajo
y la fuerza normal apunta perpendicular al plano. Para analizar el efecto de la fuerza-peso, acostumbramos a descomponerlo en peso X y peso Y. El peso Y se cancela con la normal y la resultante de la combinación entre el peso y la normal va a ser peso X. Entonces, este movimiento lo interpretamos como fuerzas en esta dirección Y, o sea, perpendicular al plano, que se compensan, y una resultante para el lado que va al plano. Esa resultante es la que le va a dar la aceleración. O sea que tenemos una aceleración en la dirección que va el plano. Su módulo ya no va a ser igual a la gravedad, va a depender de la inclinación que tiene el plano. Entonces puede quedar así, puede quedar así. Entonces va a ser una aceleración proporcional a la gravedad, pero distinta de la gravedad. Está involucrado el dato del ángulo para hacer ese cálculo. Va a ser menor a la gravedad. El hecho de que no haya fricción implica que vamos a depender solamente entonces del efecto de ese peso X que mencioné antes. Eso lo hace relativamente similar a lo que pasa en los movimientos libres verticales. La particularidad que tiene este es que no es un solo plano inclinado, son dos planos inclinados. Eso vuelve un poco complicado el análisis de los signos de la velocidad. Cualquier método que se les ocurra para analizar la velocidad va a quedar medio rebuscado. A mí se me ocurre que lo más fácil es poner entonces el eje X siguiendo el primer plano y después se dobla siguiendo al otro plano. Entonces voy a graficar acá a esa velocidad, la velocidad que tiene en esta dirección y después en el segundo tramo la velocidad que tiene en esta dirección. Entonces puedo tomar positivo así y así o puedo tomar negativo así y así, o sea que venga para este lado del sistema de referencia. Entonces se acelera mientras va bajando. Ahí aumenta el módulo hasta llegar hasta acá. No me aclara si parte del reposo o no, eso no es dato, así que no sé si arrancarlo acá o arrancarlo acá. Lo que sí sé es que aumenta y después, cuando va por el otro plano, disminuye. Eso claramente no coincide con lo que vemos acá. Acá vemos un cambio de signo. Yo acá no le cambiaría el signo, ya lo tomé positivo en las dos partes, o sea, positivo así, o positivo para el otro lado, entonces me queda todo negativo. Entonces, ¿o es todo positivo o es todo negativo? No veo un cambio de signo. Eso es lo que contradice a esta afirmación. Así que esto lo voy a poner como falsa. Siguiente, opción 4. Esta dice, un auto que primero aumenta su velocidad y después frena hasta detenerse. Entonces aumenta y después disminuye. Puedo tomar positivo para el lado que va el auto. Entonces, esta vez tampoco me dice si aumenta desde una velocidad inicial 0 o desde una velocidad inicial mayor a 0 o menor a 0. No me aclara cómo es la velocidad inicial. Sabemos que aumenta, llega a un máximo y después frena. Entonces, antes y después de estar frenando, la velocidad tiene la misma dirección. No me dice que va para el otro lado. Entonces, o bien las tomo las dos positivas o bien las tomo las dos negativas. Si yo quiero tomar positivo para el otro lado, contrario al que va el auto, me queda todo negativo. Acelera hasta una velocidad cuyo máximo módulo estaría acá. En los números negativos, máximo módulo es mínimo en el gráfico. Este mínimo es cuando va más rápido, porque son negativos. Y después frena, disminuye el módulo, se va acercando a 0, acá está totalmente frenado. Entonces ninguna de estas dos opciones coincide con lo que vemos acá.
no hay un cambio de signo en este gráfico que yo planteé. Entonces, por eso pongo esta como falsa. Siguiente, opción 5. Un auto que frena hasta detenerse y luego aumenta su velocidad. Entonces, tenemos una velocidad inicial que va disminuyendo en módulo hasta que vale 0 y después vuelve a aumentar. Pero no me dice que va para el otro lado. Yo lo voy a dibujar que va siempre para el mismo lado. Entonces, lo puedo dibujar todas positivas o todas negativas, según el sistema de referencia que decida tomar. No veo un cambio de signo si no lo hago ir para el otro lado. Y además, veo que en algún punto intermedio tendría que valer 0, que no es lo que vemos acá. Acá empieza siendo 0 y termina siendo 0. En cambio acá empieza siendo distinto de 0, en algún punto intermedio de 0 y termina siendo distinto de 0. Entonces ahí encontramos dos diferencias. ¿En qué momento la velocidad vale 0? Y esto de si hay o no hay un cambio de signo. Son dos contradicciones con este gráfico, por eso esta la pongo como falsa. Siguiente. Un auto que frena hasta detenerse y luego marcha en sentido contrario. Si yo tomo positivo para el lado que va el auto, tenemos una velocidad inicial distinta de 0, que disminuye hasta llegar a 0, y después empieza a acelerar para el otro lado. Entonces, cuando va para atrás, tiene que tener distinto signo que cuando va para adelante. Si yo tomo positivo para el lado que va al principio, entonces empezamos con una velocidad positiva que disminuye hasta que valga 0, y después de eso empieza a acelerar para el otro lado, entonces aumenta en módulo y bueno, al final tendríamos el máximo. Entonces me queda que no pegamos ese salto en el medio, no tengo esta línea punteada que hay acá. Eso es porque en algún punto intermedio entre el principio y el final tenemos el momento en que estuvo detenido. En ese momento tiene que valer 0. Y acá, en cambio, veíamos que vale 0 al principio y al final, no en un momento intermedio. Además, acá no vemos ese corte, vemos un continuo. Se frena hasta detenerse y va en sentido contrario. Entonces, hay una continuidad en esas velocidades. No hay un rebote, el auto no rebota contra algo. Entonces, no hay un cambio abrupto en la dirección de la velocidad sin pasar por una velocidad igual a 0. El cambio de dirección es pasando por el 0, no pegando un salto. Entonces no coincide. Así que esta la diagnostico como falsa. Bueno, con eso probamos que todas estas son falsas y que esta es verdadera o puede ser verdadera de acuerdo al sistema de referencia que yo tome. Conocimientos necesarios para esto: análisis de áreas y análisis de pendientes, y otras consideraciones cualitativas como módulos y signos. Bueno, espero que lo hayan podido entender y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.